Blanca, ya. Es Entonces, Gracia. la mujer de tez blanca, de 27 años, que desde hace 5 meses refiere dolor abdominal, diarrea crónica, baja de peso importante y edema de extremidades inferiores. El hemograma tiene 3.500 glóbulos blancos, un hematocrito de 33, una hemoglobina de 10, protrombina, albúmina de 2. Se solicita endoscopía digestiva alta con tomas de biopsias con los siguientes hallazgos. Ya, ¿qué le parece ese cuadro clínico en relación a lo que hemos hablado hoy día? Tiene solo diarrea y dolor abdominal, baja de peso, 27 años, y edema en extremidades inferiores. ¿Qué les parece? ¿Podría ser compatible con malabsorción? Sí, cierto. O sea, tiene una diarrea que está teniendo traducción clínica, ¿cierto? Ha bajado de peso, tiene edema de las extremidades inferiores. ¿Qué indica eso? Está con un hematocrito bajo, con una hemoglobina baja, una protrombina de 65%, una albúmina plasmática de 2%. Que desde el punto de vista clínico, cuando reciben una paciente así, la señora no sabe que le duele el estómago porque está nerviosa, ¿qué decimos? Le pasa algo, ¿cierto? Sí, profe. Eso, muy bien. Vamos a hacer las dos al paso clínico, parece. Entonces tiene esa endoscopía. En este caso no es mío, de un doctor endoscopista. Entonces, de lo que podemos ver, yo sin ser endoscopista, pero llama la atención de lo que describimos en las clases, que tiene como un poquitito esa como nodularidad aquí, así, como algunas fisuritas ahí, como nodular. Lo mismo acá. Y acá tiene esa biopsia y esa biopsia. ¿Quién quiere decir algo? Profe, se ven atrofia de las vellosidades, Sí. son como cortitas, como más Ajá. anchas también, También, sí. y también hay mayor cripta. Sí. Sí, muy bien. Igual hay infiltración de linfocitos. Sí, en la superficie, ¿cierto? Ahí está lleno de linfocitos, sí. Y hay pérdida, como bien lo dijo su compañera, hay como esta pérdida de relación con harta cripta y poca vellosidad, tan acortada, tan ancha. Esta que la vimos en clase, la misma historia, esto no parece dude, no parece colon, digamos, ¿no? Porque tiene casi pura cripta, no tiene nada de vellosidad. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico clínico? Un síndrome de mala absorción, como dijo alguien por ahí, ¿no? ¿Y cuál es su diagnóstico histopatológico? Ahí podríamos decir que es una biopsia compatible con la enfermedad celíaca. Claro, podríamos sugerirlo, ¿cierto? Porque no sabemos los exámenes que tiene ni nada, pero podríamos sugerirlo. Entonces, como una duodenitis atrófica, ¿cierto? Con una atrofia subtotal de vellosidades, compatible con enfermedad celíaca. Muy bien. ¿Qué exámenes le solicitaría a la paciente?
si no tenemos todo el cuadro clínico completo, ¿qué tendríamos que solicitarle? Porque ya tenemos el cuadro clínico, ¿cierto? La diarrea, la baja de peso, la anemia, esta hipoproteinemia, que todo hablaba como que está mal absorbiendo, ¿cierto? Habría que hacerle los test serológicos, el ¿Cierto? anticuerpo antiendomicio y el TTGA. Muy bien. Y entonces, una vez si esto nos sale en positivo, tendríamos el diagnóstico, ¿cierto? ¿Y cómo manejaríamos a esta paciente? No tendría que comer gluten, ¿cierto? Y todos sus derivados, y todo ese, el complejo de eso. Lo otro importante es que hay que hacerle seguimiento desde el punto de vista de la endoscopía para ver cómo va mejorando su atrofia vellocitaria o no. Y lo otro es que estos pacientes, como esta será una enfermedad de tipo inmunológica mediada por linfocitos CD4 en una parte y también CD8 en otra parte, tienden a ser linfomas. Así que estos son pacientes que tienen que estar en seguimiento independiente de su buena respuesta o no al tratamiento por esta estimulación inmunológica que se hace y la presencia de estos linfocitos. Entonces estos pacientes tienen riesgo en algún momento de su vida desarrollar linfomas de esta enteropatía. ¿Ok? Eso no se los mencioné, pero eso es importante. Ya, un 7, las que me ayudaron. La ¿Profe? siguiente caso. Perdón, profe. ¿Sí? Sí. Esto en el caso que vimos en clasificación March sería como una atrofia subtotal, 3B, algo Sí, así. como un 3B, 3C, porque estaban como en distintas etapas. Profe, y Ese, esta ese, paciente, ese está como total, en realidad, como un claro, 3C. Y este la estaría como un... paciente, Ah, sí. La paciente si sigue la dieta adecuada y todo eso, ¿mejora la atrofia? sí, Como que mejoran. retrocede. Sí, mejoran. Y hay pacientes celíacos que tienen que ya en el tiempo tienen una biopsia normal. Retrocede los linfocitos, retrocede la atrofia, todo, y tienen una biopsia normal. Y hay pacientes igual que no responden, dependiendo ahí y que cuesta que reviertan la atrofia, y hay otros pacientes que quedan con linfocitosis intraepitelial. Entonces, por eso es importante el seguimiento de estos pacientes. Ya, profe, muchas gracias. De nada. Mira, una Dígame, consulta. dígame. Entonces, la gravedad como de la intolerancia solo se puede determinar con la clínica, Sí, sí. no con la histología. No, hay veces que no, que uno tiene histología importante y el paciente ni siquiera tiene sospecha. No sé si es porque no le hacen una anamnesis bien o no sé, pero a veces que no. Ya, gracias. Sí. Y hay veces que pacientes que tienen clínica, que tienen anticuerpos y tienen todo, y no hay hallazgos histológicos también. Hay pacientes que tienen mucha sospecha clínica, mucha y con comprobación por laboratorio, y desde el punto de vista histológico no hay hallazgos. Y en ese caso igual se hace el diagnóstico, ¿o no? No, No no, sé. uno describe lo que ve nomás y en la nota le pone que correlaciona con los antecedentes clínicos y todo el cuento. Y a veces ha sido necesario hacer como varios sets de biopsia, porque también hay un protocolo como para tomar biopsias que tienen que ser más del bulbo duodenal, es como un mapeo que hay que hacer, y ahí sí aparece. Ya, doctora, gracias. De nada. Ya, muy bien, nos sacamos un 7 con este caso. Vamos con el otro caso. Este es un paciente de 51 años que ingresó a la urgencia por compromiso del estado general, con epigastralgia, baja de peso, desde hace 7 meses, de 15 kilos. Interrogado dirigidamente, el paciente refiere vómitos explosivos, postprandiales, que las últimas 2 semanas, desde sólido hasta líquido.
Estuvo en control con un gastroenterólogo por dolor abdominal hace un par de años, pero dejó de asistir. Al examen físico hay un paciente que es pálido, que está deshidratado y enflaquecido. Tiene 1,75 m de altura y pesa 60 kilos. Tiene un pulso de 90 perdón, una presión arterial de 90/60 y un pulso de 100. Al examen físico se palpa un nódulo de 2 centímetros de consistencia firme supraclavicular izquierdo. Dolor a la palpación en epigastrio sin masas. Bueno, me adelanté. Tiene un hematocrito de 20%, una hemoglobina de 8% y no sé lo que es eso. Anticuerpo anti-RH positivo, dice. VHS de 13 milímetros. En la endoscopía que se hizo hay un estrechamiento difuso y severo del lumen gástrico con rigidez de las paredes sin peristaltismo. No se logra tomar biopsia. Se hizo una radiografía con contraste. Hay una deformidad de paredes gástricas en ambas curvaturas con disminución del paso del contraste. Se hizo una linfadenectomía total, una gastrectomía total con linfadenectomía y esa es la muestra. Y esa es la microscopía. Ahora, desde el punto de vista diagnóstico, sin tener el resultado de nada, desde el punto de vista clínico, ¿cuál es el acercamiento al paciente? Al principio, cuando se recibió en la urgencia, Un cáncer gástrico. ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué cosas? Por por la baja de peso, Ajá, por la edad, por la epigastralgia y por el ganglio de Virchow. esto. Muy bien. Claro, y aquí ya estaba todo anémico el paciente, y en la endoscopía y la radiografía decían eso. Después de los hallazgos morfológicos, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Después de eso y de eso. ¿Qué les parece? Un cáncer gástrico, ¿cierto? Sí, profe. Ya, ¿qué más? Desde el punto de vista de la patología, de lo que vimos ayer. Un cáncer gástrico avanzado, ¿cierto? ¿Cómo se clasificaban los cánceres gástricos avanzados? Teníamos la clasificación de Borman. Borman 1 como un tumor polipoide protruido, Borman 2 que era como una dona, Borman 3 como una dona pero irregular en un borde, Borman 4 difuso. ¿Cuál sería este? Revisando también la De tipo endoscopía. 4. Claro, tipo 4 o linitis plástica, ¿no? Difuso, severo, lo mismo acá. No hay una masa, no hay nada, está todo. La pared, mira, es toda engrosada, toda engrosada, toda engrosada. ¿Y qué característica tiene este tumor desde el punto de vista de histología? Se pueden ver a células en anillo de sello. En anillo de sello, ¿cierto? Aquí nos falta solo la fotito del anillo, que son estas células que van infiltrando difusamente, que el estroma se hace más desmoplásico y que tiene el núcleo rechazado con la mucina en el citoplasma. Entonces este es un carcinoma gástrico avanzado de tipo macroscópico Borman 4, guión linitis plástica, eh, adenocarcinoma poco diferenciado con células en anillo de sello. ¿Qué factores de riesgo reconocen este paciente? Probablemente que estuvo en el control de riesgo para desarrollar la patología, que estuvo en control gastroenterológico por un dolor abdominal hace un par de años, pero dejó de asistir. Entonces no sabemos
si tenía una endoscopia previa, si tenía presencia de el Helicobacter pylori o no, probablemente sí, que no se lo erradicó, si tenía este antecedente de atrofia, metaplasia intestinal y todo eso por lo que presentó este dolor abdominal hace un par de años atrás, ¿no? Tal vez ahí hubiese estado el control de su patología. ¿Qué otro tratamiento además de la cirugía, con qué otro tratamiento se complementa en este caso? Probablemente con quimioterapia, ¿cierto? Ya. El siguiente caso. ¿Alguna duda del caso anterior? No, estamos bien. Todo bien, Ya. profe. Esta es una paciente de 43 años. Está en control irregular y tratamiento por una colitis ulcerosa de hace 14 años. Claro, está en edad de colitis ulcerosa. En exámenes de rutina destaca una anemia hipomicromoderada, hipocrómica y micromoderada. Interrogada dirigidamente requiere baja de peso, compromiso del estado general, dolor abdominal inespecífico en flanco izquierdo, distensión abdominal y ocasional sangrado leve por deposiciones desde hace 4 meses. Se destaca en la ficha clínica que la paciente se biopsió hace unos años atrás dentro del control de su colitis ulcerosa por un pólipo de colon izquierdo que resultó ese, con ese hallazgo. ¿Qué les parece? Esta es la colonoscopía, aquí, que tiene esta lesión ahí como con un pedículo y con esta lesión protruidea, media cerebroidea. ¿Qué les parece eso? Un pólipo. Y vemos que está constituida por estas glándulas que son tubulares, que no hay muchas células mucosas caliciformes, sino que más bien son células desordenadas, que hay aquí una sobreposición nuclear, hay pérdida de la polaridad. ¿Es un pólipo hiperplásico? ¿Es un adenoma? Un adenoma. Eso, un Tubular. adenoma. Eso. Y esto fue lo que 3 años atrás, 3 pólipos de colon izquierdo, con antecedentes de un adenoma. Entonces tiene un adenoma como de bajo grado ahí. Y ahora, con este nuevo hallazgo, se le solicita esta endoscopía digestiva con una toma de biopsia, donde encontramos que hay este hallazgo en la colonoscopía con esta masa tumoral ahí que ocupa casi todo el perímetro del colon. Ahí se ve como infiltrativa, no tiene como un pedículo, así como veíamos del pólipo. Y desde el punto de vista de la histología, vemos que está conformada por estas glándulas marcadamente atípicas, irregulares, que tienen esta desmoplasia, este patrón como infiltrante. O sea, lo que tiene ahora esta señora es un adenocarcinoma. Ahí está su adenocarcinoma, que ocupa casi la totalidad del perímetro. Los hallazgos de la histología. Entonces, ¿cuál es nuestro diagnóstico actual? Un adenocarcinoma tubular moderadamente diferenciado en esta paciente. ¿Qué factores de riesgo vemos que tiene esta paciente? El síndrome de los pólipos. Ya, los pólipos previos, ¿cierto?
y que la señora nunca o sea, terminó y la otra es la colitis ulcerosa, que se describió en un principio. Los pacientes tienen más riesgo de desarrollar displasia y cáncer de colon. ¿Existe alguna patogenia que explique total o en parte el origen de la lesión actual que identifica? Sí, dijimos, ¿cierto? Que la presencia de estos pólipos en esta secuencia de adenoma y carcinoma hay presencia de estas mutaciones. Ya vimos las de cromosomales, de microinestabilidad y del gen de las metilaciones del CPC que participan en la patogenia y en la cadena del adenomacarcinoma. ¿Solicitaría usted algún examen extra al estudio patológico? Esto se refiere en que hay algunos exámenes que desde el punto de vista inmunohistoquímico se pueden solicitar para determinar si estas pacientes tienen alguna mutación de ser tratados con alguna droga. La inestabilidad microsatelital, el CARRAS, que se solicitan como un examen agregado patológico. ¿Y qué tratamiento agregaría esta paciente postquirúrgico? Generalmente estos pacientes se completan con quimioterapia. Y el pronóstico de esta paciente, bueno, tenemos que asumir que si tiene o no tiene ganglios linfáticos ya en la pieza operatoria, si o sea, ganglios linfáticos o no comprometidos, la profundidad de invasión que tiene en en la pieza quirúrgica, si hay extensión a otros órganos, si hay presencia de metástasis o no, porque dependiendo de eso, veíamos en las tablas del TNM el pronóstico de sobrevida de estas pacientes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? Todo claro. Ya chicos, entonces